El primer hombre muerto en una misión espacial. Ok. Mikhailovich, Vladimir Mikhailovich Komarov nació en Moscú en 1927 y fue un magnífico piloto de pruebas. Además de esto, fue ingeniero aeronáutico y, por supuesto, cosmonauta. Los pilotos de avión fueron los primeros en ser tomados en cuenta para ser astronautas tanto en el mundo soviético como en el occidental. Y es lógico, por su capacidad, por su preparación. Cosmonauta es sinónimo de astronauta, pero el origen de esta palabra es rusa. Komarov fue el primer hombre muerto en una misión como esta y fue también el primero en ir dos veces al espacio. El 12 de octubre de 1964, Komarov participó en una misión en el Voskhod 1, que estuvo en órbita por 24 horas y 17 minutos. Él era el comandante de esta tripulación, compuesta además por otras dos personas. Era la primera vez que iba más de una persona a bordo. En un viaje como este, el Voskhod 1 alcanzó el récord de altitud con una nave tripulada, 336 kilómetros. También era la primera vez que no llevaban trajes espaciales, aunque en estas dos ocasiones fue declarado no apto médicamente para participar en el entrenamiento necesario y en las misiones, pero sus habilidades, conocimientos y perseverancia le han permitido seguir activo en este programa. Eso hizo que Komarov fuera el primer hombre en ser enviado al espacio en dos ocasiones, ya que fue seleccionado también en la misión siguiente, el Soyuz 1. Uno de los objetivos de este Soyuz 1 principalmente era probar el intercambio de dos astronautas, dos personas, entre dos naves en el espacio. Es decir, que dos naves se acoplaran y los tripulantes pasarían de una a otra. En la Soyuz 1 iba Komarov. En aquel tiempo, la carrera espacial tenía a los estadounidenses y a los soviéticos compitiendo entre sí en quién sería el primero en dar el siguiente gran paso, por ir un poco más allá. Y cuando la política acá se empujan con la ciencia, aparecen problemas. De hecho, los soviéticos habían tenido algunos incidentes antes de lanzarse el Soyuz 1, pero el gobierno pedía seguir avanzando en el proyecto. En la vuelta a tierra tuvo lugar el accidente fatal. Las presiones eran enormes y se dice que Komarov mostró algunas reticencias sobre la idoneidad de este proyecto, de lanzarlo la nave al espacio sin hacer más pruebas e investigaciones, pero estos fueron apagadas con brusquedad y amenazas. Este hombre, seleccionado como sustituto de Komarov, por sí no podía ese día. Era ni más ni menos que Yuri Gagarin. Al final se planificó el lanzamiento de la Soyuz 1, donde fue Komarov. Esto ocurrió el 23 de abril de 1967. La subida y la puesta en órbita fueron bien, pero luego empezó a dar problemas. Uno de los paneles solares no se desplegó y eso complicaba un buen número de cuestiones a bordo. Finalmente se decidió que el Soyuz 2, que era la otra nave en la que debía emparejarse, la de Komarov, para probar este intercambio, se quedaría en tierra. Lo único que debía ya hacer Komarov era preocuparse de volver a casa. En la canción de David Bowie, el astronauta tendría un momento para pensar en su mujer antes de este desastre. De forma similar, Komarov tuvo un momento para hablar con la suya antes de comenzar el viaje de vuelta. En este proceso de preparación para descender, la nave se quedó sin combustible. Además, uno de sus paneles solares no se había desplegado, lo que esto supondría que tuvo algo que ver. Esto hizo que la nave entrara en la atmósfera de caída libre, para decirlo de alguna forma. Ahí fue cuando Komarov intentó, ya que el calor generado que por la velocidad de la caída había dañado el sistema e hizo imposible
que los paracaídas principales se desplegaran. Los auxiliares se enredaron y tampoco hicieron su trabajo. Sin sistema de frenado alguno, la nave seguiría directo hacia el suelo. 3 meses antes de estos tres astronautas estadounidenses habían muerto calcinados. Sin paracaídas, como se supondría, el resultado fue la destrucción total de la nave contra el suelo y la muerte de estos. De Komarov fue así como se convertiría en el primer hombre en morir en una misión espacial. La siguiente imagen muestra, ay Dios mío, cómo quedó Komarov. Wow. El 26 de abril, Komarov fue enterrado en el Kremlin en un funeral multitudinario como un héroe. Y tenía que hacerlo. 3 meses antes de este accidente soviético que acabó con Komarov, se había producido un incendio en una de las pruebas en tierra en la misión Apolo 1 en los Estados Unidos y 3 astronautas resultaron igualmente calcinados. Cuando la política se